Buenos días a todos. Estamos, fíjense, ya en la enseñanza número 18. Yo les dije que esta serie de los 10 mandamientos iba a ser una de las más largas, más bien la más larga que hemos predicado hasta el día de hoy. Estamos en el tercer mandamiento, es la quinta enseñanza sobre el tercer mandamiento de la ley moral de Dios, de los conocidos 10 mandamientos. Y vamos a darle lectura a Éxodo 20, versículo 7. Dice la palabra de Dios: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Les decía, para los que nos visitan o están viniendo por primera vez, que estamos en la quinta enseñanza de este mandamiento, así es que si de pronto, para entender lo que hoy se está predicando, pues es importante todo el antecedente. Hace 8 días comenzamos a ver un tema que le llamamos el tercer mandamiento y la predicación de la palabra de Dios. O también le podríamos llamar, de verdad, el tercer mandamiento y los falsos profetas. Y comenzamos a ver hace 8 días cómo desde el púlpito, desde donde se debería predicar la palabra de Dios, pastores y predicadores están violando el tercer mandamiento. Están tomando el nombre de Dios en vano, a la ligera, sin respeto, al predicar la palabra de Dios de manera torcida, rebajada, manipulada para sus propios fines e intereses. Porque les decía yo hace 8 días que si hay un lugar donde se está muy seriamente comprometido a alzar el nombre de Dios, a exaltar el nombre de Dios, es el púlpito, predicando la palabra de Dios. Ese es el mandato de Dios para sus ministros, que prediquemos la palabra de Dios. Un pastor tiene la altísima responsabilidad de venir y pararse aquí a predicar la Biblia. No ideas, no filosofías, no sueños, no imaginaciones, la palabra de Dios. Eso es lo que dice, ¿se acuerdan? 2 Timoteo 2:15, la instrucción de Pablo al pastor Timoteo le decía que use bien la palabra de verdad, que la trace bien, que la presente bien. Esa es una gran responsabilidad. Primero, el que está aquí al frente debe ser llamado por Jesucristo. Él es, dice Efesios 4:11, el que constituye pastores, maestros, etcétera, etcétera. Y número 2, tiene la responsabilidad de trazar bien la palabra de Dios. De otra manera se corre el riesgo de violar el tercer mandamiento, porque estamos predicando la palabra de Dios a la ligera. Estamos usando el nombre de Dios a la ligera y en vano, como lo prohíbe el tercer mandamiento. Hoy en día lo hemos predicado aquí, lo hemos enseñado con la palabra de Dios, porque son señales de los últimos tiempos, que el evangelio de Jesucristo ha sido rebajado, ha sido torcido, mezclado con filosofías humanas. En muchos lugares se predica algo de la palabra de Dios y un montón de rollos que más bien son filosóficos, metafísicos. Por allí con 2 o 3 versículos tratan de darle un sentido bíblico, pero en realidad son versículos fuera de contexto, mal interpretados, que los usan para justificar sus rollos y filosofías. Hoy en muchas iglesias, en lugar de predicar la palabra de Dios, se dan pláticas motivacionales, cursos de superación personal, se dan pláticas a los jóvenes de cómo ser exitosos, se dan pláticas sobre el secreto de tener un negocio exitoso. Es decir, se hacen un montón de cosas menos la predicación de la palabra de Dios. Y eso, mis hermanos, de verdad es violar flagrantemente el tercer mandamiento. Hemos sido llamados los ministros para traer la palabra de Dios. Pero en muchas iglesias están muy preocupados por traer gente. Entonces, ¿cómo le hacemos? Si es necesario que el pastor se disfrace, se disfraza. Y hablo en serio, me mandaron un video de uno que se disfrazó del Chapulín Colorado. De verdad. Y salió ahí, no contaban con mi astucia, decía. Yo entiendo eso, pero miren, hay un predicador del siglo XIX que decía: llegará el día en el que en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas,
habrán payasos entreteniendo a las cabras. Y creo que ese día ya llegó. Detrás de muchos púlpitos hay hasta cómicos, no, es de verdad una verdadera blasfemia lo que han hecho con la predicación de la palabra de Dios. Y dice, no, es que lo importante es atraer a la gente, no, lo importante es predicar la palabra de Dios. Si la gente viene o no, eso depende del Señor. El Señor es el que añade cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Nuestro deber es predicar la palabra de Dios. Y han dejado la sana doctrina y han dejado la predicación de la palabra por buscar métodos del mundo, formas del mundo para atraer a la gente. Y te dicen el clásico pensamiento de Maquiavelo: el fin justifica los medios, pero no es cierto. Es que dice, el fin es traer gente. No, el fin es predicar el evangelio. Y el que se arrepienta y se convierta de su pecado y cree en Jesucristo va a ser salvo. Pero nuestro propósito es predicar el evangelio. Esta semana me enviaron un testimonio, por ahí pueden buscarlo, ahorita me estaba tratando yo de acordar, un testimonio de un pastor de apellido Maldonado, nada que ver con el de Miami, nada que ver con el, ¿cómo se llama? Guillermo Maldonado, no. Este pastor le escribió a muchos de sus seguidores porque gracias a Dios, su ministerio que estaba bien torcido, él volvió al camino de la palabra de Dios. Pero déjenme contarles muy rápidamente lo que pasó, porque se dio cuenta que lo que necesitaba su ministerio era predicar la palabra de Dios. Él dice que de muy joven, junto con su esposa, fueron llamados al ministerio y tenían una carga por los jóvenes, y en especial por los jóvenes, pues que no sé, ya ven que ahora hay jóvenes que les llaman los darquetos y los, ¿cómo le llaman otros de un cabello así como caído? ¿Emo? ¿Emos? Bueno, el asunto es que él tenía carga porque decía, cuando la gente va a evangelizar, pues se olvidan de ese tipo de gente, pues la gente va a evangelizar a muchos lados, pero dice que junto con su esposa, con muy buenas intenciones, se le prendió el foco. ¿Cómo los voy a alcanzar? Les comenzó a llevar música rap, hip hop, empezó a jalar mucha gente y después de algunos años, gracias a Dios, se dio cuenta que su ministerio no tenía un verdadero fruto. La gente y esos jóvenes llenaban las iglesias o los conciertos que daba por la música y no por el mensaje. Y él reflexionó, miren, les voy a leer rápido lo que él escribe literalmente. Dice, creamos un movimiento que se llamaba Tribu Urbana, en el cual mi esposa y yo invertimos mucho tiempo, dinero y energía, intentando con nuestras fuerzas alcanzar a los no alcanzados con el evangelio. Nuestro modelo fue avalado por un modelo de iglesia emergente. El gran problema es que creamos un Dios híbrido, una iglesia paralela, un evangelio acomodado a los pertenecientes a la cultura hip hop. Hicimos conciertos, tocatas, giras, discos, etcétera, donde supuestamente se exaltaba el nombre de Dios, pero el único que terminaba figurando era el rap y la música del mundo. Y dice él, nuestra intención era buena y no fue otra que la de llevar el evangelio a estos jóvenes. Lamentablemente, después de 12 años de arduo trabajo, podemos decir que nuestro trabajo fue de un fruto mediocre y casi nulo, aunque Dios en su gracia soberana usó este mal movimiento para la salvación de algunos pocos hermanos. Fueron las más buenas intenciones, dice él, como las de Abraham con Agar, su sierva, con la intención de querer ayudar a Dios, y lo único que logré fue meter las patas hasta el fondo. Pero hoy me doy cuenta que Dios no necesita estrategias humanas. Lo único que requiere es el evangelio y la predicación, como lo tuvo la iglesia del primer siglo. Dios nos necesita que le ayudemos.
Prediquemos la palabra. Este hermano que ahora volvió y le decía a sus seguidores, quizás algunos se decepcionen, pero he vuelto a lo que debo de hacer, predicar la palabra de Dios. Dios no necesita que le ayudemos, no necesita que el pastor se disfrace para que la palabra sea atractiva. El pastor necesita predicar la palabra de Dios. Y es viva y eficaz y penetra. Y hay gente que reacciona, hay gente que se enoja, pero hay gente que es tocada por la palabra de Dios, se arrepiente y su vida es transformada. Amén. Dice 2 de Timoteo 4:1, ¿se acuerdan? El mandamiento también de Dios a través de Pablo para un pastor llamado Timoteo. Te encarezco, 2 de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2. Que prediques, ¿qué? La palabra. ¿Cuál es el encargo para un pastor? Que predique la palabra, no que haga conciertos, no que haga rollos, que predique la palabra de Dios. Confiemos que la palabra de Dios, como dice Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es que poder de Dios. Le queremos ayudar, no necesita ayuda la palabra de Dios es suficientemente poderosa para darle vida eterna a una persona que se arrepiente de sus pecados. Entonces dice que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el ministerio de un pastor, predicar la palabra. Ya lo comenzamos a ver hace 8 días, pero justamente un pastor, un predicador, al no predicar la palabra de Dios, está violando el tercer mandamiento. Está tomando el nombre de Dios en vano. Y hace 8 días les comencé a hablar de una de las doctrinas que más ha permeado en la iglesia cristiana, una de las doctrinas heréticas que más ha permeado, y es la doctrina de la prosperidad, también conocido como el evangelio de la prosperidad o la teología de la prosperidad. Básicamente esta teología, yo ya di una serie completa sobre la verdadera prosperidad o la prosperidad bíblica, y básicamente esta doctrina establece que como hijos de Dios los cristianos debemos ser exitosos, prósperos, y se enfoca principalmente al aspecto material y económico. Ese es básicamente, ellos usan la lógica: ¿eres hijo del rey? ¿Tu padre es el dueño del oro y la plata? Entonces tú eres hijo del rey, entonces tú debes de tener el oro y la plata. Entonces, como hijo del rey, pues debes ser rico, próspero, pero reduciendo prosperidad a lo estrictamente material y económico. Y arrastrados por la corriente del mundo, que el mundo sí lo que busca es éxito, fama, prosperidad. En muchos púlpitos, torciendo la palabra de Dios, te empiezan a decir: Dios te quiere prosperar, Dios murió para que seas rico, Dios quiere la riqueza, y están torciendo y manipulando el evangelio de Jesucristo, que no tiene nada que ver con lo que enseñan. Están, como dice Eclesiastés 5:7 en la versión lenguaje actual, están hablando, como dice aquí, que dice: este es un mundo de sueños y palabras y cosas sin sentido. ¿Se acuerdan qué significa sueños? Tonterías, verdaderas tonterías, para no repetir la palabra que realmente significa cosas sin sentido. En muchos púlpitos se está predicando eso. Y la gente, amén, qué bonito mensaje, y no están viendo si la palabra de Dios lo dice o no. Y salen hoy que el mensaje me tocó. Te tocó, pero si ni te predicaron la palabra de Dios, te leyeron un versículo y el pastor se la pasó hablando de prosperidad y de su testimonio y de sus rollos. ¿Y la palabra de Dios dónde? Hablan sueños, tonterías, vanidades, que son cosas materiales. Y de esa manera, en lugar de predicar la palabra de Dios para exaltar el nombre de Dios, lo único que están haciendo es blasfemando el nombre de Dios. Así de fuerte es la realidad de lo que están haciendo. Pero lo peor, mis hermanos, es que mucha gente dentro de la iglesia cristiana sigue a esos blasfemos. Tenemos que decirles así, porque esos son falsos profetas que han tomado en vano el nombre de Dios y lo hacen al predicar la palabra de Dios de manera torcida. Y ahí va la gente detrás de ellos y les encanta, y compran sus discos y compran su música y hasta pagan por verlos. Un día un hermano me dijo: es que vamos a ir a ver un predicador y 250 en la entrada.
Ya me imagino a Pablo, ¿se imaginan a Pablo? A ver, ¿qué moneda se usaba? Allá Pablo haciendo la cooperacha para predicar, es impresionante. Pero ¿saben por qué buscan a esos predicadores? Hace 8 días lo comenzamos a ver. Porque no toleran la sana doctrina. Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo, vamos a decir, ya llegó y está en lo máximo, porque de verdad el Señor viene pronto, porque son una de las señales de que el Señor viene es la apostasía, y la apostasía ahorita está en su nivel máximo, de verdad. El Señor viene pronto, mis hermanos. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Se acuerdan de esa palabra griega? Sufrirán. Anejomai se puede traducir como tolerar. Vendrá tiempo cuando no tolerarán la sana doctrina. Gente dentro de la iglesia no tolera la sana doctrina. Ay, pastor, denos algo motivador, algo acá, y no toleran la sana doctrina que nos llama a una vida de santidad, a servir al Señor, a predicar su palabra, a caminar en integridad como nos enseña la palabra de Dios. No toleran la sana doctrina, sino que teniendo, que dice, comezón de oír. ¿Se acuerdan de esa palabra? Hacer cosquillas, hacer sentir bien. O sea, la gente va a lugares donde se sientan bien. Ay, sentí bien bonito, me dijeron que soy un campeón, que Dios me quiere prosperar, que Dios tiene la casa de mis sueños, que sueñe, que me visualice, que Dios tiene lo mejor. Y salen, les hacen cosquillas los predicadores. Salen felices, ja, 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 y entre su felicidad ya los asaltaron porque les pidieron que sembraran, que pacten y quién sabe cuántas cosas que la Biblia no enseña. Y se vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencias, pasiones carnales, deseos carnales desordenados. Carnales los unos y carnales los otros. Pero fíjense, y ahí viene lo interesante, no toleran la sana doctrina, pero fíjense que sí toleran. 2 Corintios 11:4. Pablo se los dijo con toda claridad. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, es que te están predicando a otro Jesús, no el de la Biblia. Predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿qué hacían estos corintios? Bien los toleráis. Es la misma palabra anejomai que en 2 Timoteo que dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es la misma palabra, vendrá tiempo cuando no tolerarán la sana doctrina, pero a estos falsos, ¿qué dice? Sí los toleran. Les digo, hasta pagan por verlos. Hasta quieren su autógrafo. Hasta quieren su selfie con él. ¿Sí o no? Ahora que estamos, es que quiero un selfie con el falso profeta. Bueno, creen que son siervos de Dios, pero han torcido la palabra de Dios. Y entonces salen, ay, qué bonito predicó, ay, y les dice, Dios quiere cumplir tus sueños. Y como la gente es avariciosa, ay, mi sueño es una casa en Tabachines. Tabachines es, para quien no sepa, una colonia, pues la verdad, de casas muy caras. Entonces, Dios quiere cumplir mis sueños. ¿Dónde dice eso la Biblia? Miren lo que dice Romanos 8:29. ¿Qué es lo que sí Dios quiere hacer en nosotros? Y eso es bíblico, y aquí está. Aquí está hablando Pablo de un nacido de nuevo. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos. Fíjense cuál es el plan. La palabra predestinó, proorizo del griego, significa que Dios trazó un plan para ti, para mí, que Dios tiene un propósito. No tiene nada que ver con la predestinación que muchos malentienden. No, esta es la palabra griega proorizo, dice. A los que predestinó, ¿para qué nos predestinó? ¿Qué plan trazó para nosotros? Que fuésemos hechos, ¿qué dice? Conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el plan de Dios para tu vida. La palabra imagen, eikon, que de ahí viene la palabra ícono, significa una copia, que seas muy parecido. El propósito de Dios es que tú y yo nos parezcamos más y más ¿a quién? A Cristo.
No es cumplir tus sueños. El propósito de Dios es que te parezcas más a Cristo. Y si tiene que tratar contigo y conmigo, lo va a hacer. Porque Él va a cumplir su propósito. Dice el Salmo, te haré entender. Sobre ti fijaré mis ojos, te haré entender. No seas como el mulo que ha de ser sujetado con cabestro, porque si no, no entiende. Y si eres hijo de Dios, y si soy hijo de Dios, y como que nos queremos parecer más al falso profeta que a Cristo, Dios algo va a hacer. Dios algo va a hacer porque su propósito es formar el carácter de Cristo en nosotros. Pablo tuvo un conflicto muy grande con los Gálatas porque los Gálatas ya se habían ido tras otro evangelio, se habían olvidado de la gracia, andaban bien mal. Y Pablo de plano les dice en Gálatas 4:19, les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, y fíjense, recordando el propósito de Dios en nuestra vida, hasta que Cristo sea ¿qué? Formado en vosotros. No dice hasta que seas rico, hasta que seas prosperado, hasta que Dios cumpla tus sueños. No, el propósito, Pablo dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese debiera ser el propósito de todo pastor, que Cristo sea formado en ustedes. Y para eso nos dejó la herramienta, predicarles la palabra. Muchos van a un congreso y creen que no, en el congreso ya voy a regresar, que bien me voy a parecer a Cristo. Esto es de todos los días. Que vengas a la palabra, que medites, que escudriñes, que vengas a la iglesia y se te predique la palabra. ¿Qué va a estar haciendo Dios a través de esto? Formando el carácter de Cristo en ti y en mí. Ese es su propósito. ¿Te va a dar mucho, te va a dar poco? No sé, Él es soberano. Hablando materialmente, eso está en el ámbito de su soberanía. Pero de que quiere con cada uno de nosotros formar a su Hijo en nosotros, esa es su perfecta voluntad. No es cumplir tus sueños. Por eso el pastor pues debe predicar la palabra de Dios. Es la que tiene poder. Amén. Esa es la responsabilidad de un pastor. Predica la palabra. Es que ¿cómo le hago? Es que el hermano como que predícale la palabra. Ya si él obedece o no, le va a dar cuentas a Dios. Pero yo le voy a dar cuentas a Dios de lo que yo prediqué. De sus vidas no. Porque si yo predico la palabra de Dios y tú no obedeces, Dios no me va a pedir cuentas de tu desobediencia. Me va a pedir cuentas de la mía. Pero a mí como pastor me va a decir, a ver, ¿qué les predicaste? Y él tiene acceso a todas las predicaciones para que no haya ahí están. Predicar la palabra de Dios. No necesitamos ayudarle a la palabra, predicarla. Y si tú crees que es la palabra de Dios, vas a decir, Señor, hoy me hablaste a través de tu palabra y me das esta orden, esta instrucción, ayúdame con tu gracia y fortaleza, quiero obedecerte. Y entonces Dios te va a bendecir, te va a prosperar de acuerdo a su soberanía, ¿verdad? Como dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Pero ahí está el problema. Muchos no hacen conforme a todo. Esto como que no me gusta. Esto va a ser para el pastor. No, dice, guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces, no antes, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, Dios, mis hermanos, le manda a los pastores predicar la palabra porque es el instrumento para que ustedes sean transformados. Y cuando un predicador la tuerce, la manipula para sus propios fines e intereses, está violando el tercer mandamiento. Y cuando un predicador se para y comienza a denunciar a esos falsos profetas, esos que no toleran la sana doctrina, no toleran que hablen mal de sus falsos profetas. Hay gente que se enoja cuando un pastor se para, miren, fulano de tal es un falso profeta por esto y por esto. Tengan cuidado, es un lobo con piel de oveja. Y hay gente que se enoja y te sacan la clásica. ¿Cuál es la clásica? Mateo 7:1. Te dicen, no juzgues para que no seas juzgado. ¿Quién eres tú para juzgar? No, ahí dice la Biblia. ¿Sí dice eso la Biblia? Sí. ¿Pero en qué contexto? ¿Estará hablando de que los pastores no denunciemos a los lobos con piel de oveja? Vamos a ver de qué habla. Versículo 2. Vean que no habla de la predicación de la palabra. Vean de qué habla.
Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que midas serás medido. Versículo 3, y ahí pone el contexto. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Está hablando de la predicación de la palabra? No. Está hablando, por ejemplo, a lo mejor hay un hermano que es adúltero, porque dentro de la iglesia hay gente adúltera y hay cristianos también, pero dentro de la iglesia hay de todo. Entonces, imagínense que esta persona que es adúltera, de repente ve que hay un hermano ojo alegre, o sea, esos que nada más andan viendo a las mujeres. Y entonces el adúltero le dice, ay, ¿qué te pasa, hermano? Cuida tu vista. Entonces él tiene su bigota y le está señalando la paja. Ahí es cuando dice, no juzgues para que no seas juzgado. Y por eso dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. O sea, cuando realmente estás caminando el Señor, estás viviendo una vida en santidad, entonces sí puedes exhortar al hermano, hermano, en amor le exhorto, ya lo vi que usted es un ojo alegre. No ande viendo hacia las hermanas. Sí, fíjense, un día una hermana se me acercó aquí. No estábamos aquí todavía, estábamos en domingo 10. Y me dijo, pastor, vengo muy molesta. Dice, hay un hermano que cuando dan el tiempo de saludo, abraza y abraza de más. Entonces yo ya cada vez que lo veo, le huyo. Y sí fui, lo exhorté, a ver hermanito, es un saludo, es un ósculo santo, ¿no? El hermano con todo respeto, pero se pasaba. Y se le exhortó, a ver hermano, ¿qué onda? Si tenemos derecho a juzgar y a decir, a ver hermano, respete a las damas. Hasta suspendimos el saludo ahí, un tiempo, para este hermano, ¿eh? No, de verdad se pasaba. Entonces, es en ese sentido este pasaje, Mateo 7:1, de no juzguéis para que no seáis juzgado, en el sentido del pecado. No es una instrucción para que los pastores o tú con discernimiento no señales a un falso profeta. No tiene nada que ver. Al contrario, miren de las cosas que nos manda la palabra de Dios. Primera de Juan 4:1. Respecto a los engañadores, aquellos que están blasfemando el nombre de Dios, torciendo la palabra de Dios y violando el tercer mandamiento porque están tomando el nombre de Dios en vano. Dice primera de Juan 4:1, amados, Juan le escribe a la iglesia y les dice muy cariñoso, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos ¿qué? Falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué nos manda? Probarlos. La palabra probar aquí es una palabra griega dokimazo con K, que significa, fíjense, en el original se refería a una especie de químico que se usaba para verificar la originalidad de un metal. Algunos le llaman hoy día la prueba de ¿qué? Del ácido. Le echan un líquido, alguna vez yo fui a alguna joyería de estos que arreglan anillos y le echan un líquido para ver si es bueno el oro o te dieron cobre disfrazado de oro. Entonces le echan este líquido y si no es oro, pues hasta se lo come. Eso significa dokimazo, probar. ¿Cómo voy a probar si no es un falso profeta? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la prueba del ácido. A ver, este pastor, ¿qué está predicando? Dice que Dios va a cumplir mis sueños. Dice que Dios me quiere prosperar. A ver, ¿dónde dice? Voy a hacer la prueba del ácido. Aquí está nuestro dokimazo. Para hacer la prueba, tenemos que probarlos, mis hermanos. No es juzgar, probarlos. Dice la palabra de Dios, necesitamos checar como los de Berea, a ver si lo que me está enseñando lo dice las Escrituras. Y si compruebo que es un falso profeta o que es una persona que se ha apartado de la doctrina, vean lo que dice Juan, segunda de Juan 1:10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice? No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Segunda de Juan 1:10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digáis bienvenido. Muchos le dirían a Juan, es que Juan era un falto de amor.
No, vean lo que dice el versículo 11. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Qué fuerte. Pero esos hay que señalarlos. Puede suceder como este hermano, este pastor Maldonado que les digo, después de 12 años se dio cuenta de que se había equivocado y volvió a la palabra. Y eso es un gozo, pero la realidad es que la gran mayoría de esos van a seguir de mal en peor. Eso es lo que dice la palabra, ahorita se los leo. Pero vean qué más nos manda la palabra de Dios. Romanos 16, 17. Vean, Pablo dice lo siguiente, le habla a la iglesia de Roma. O más bien, a la iglesia de Roma se oye así como a la iglesia católica, ¿no? A los hermanos de Roma, a los cristianos que habían nacido y que eran romanos. Les dice, mas os ruego. Ahora, esta palabra ruego suena como que Pablo les está, ojalá y se pueda, no, pero la palabra paracaleo que se usa aquí habla de una exhortación fuerte, de una exigencia, pero muy amable. Es un ruego, pero es un mandato. Pero Pablo se los dice, mas os ruego. ¿Qué es lo que le ruega? Hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, ¿y qué dice? Y tropiezos en contra de la doctrina, podríamos decir, en contra de la palabra de Dios, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Qué nos manda? Dice, que os fijéis. Esta palabra escopos en el griego, de ahí viene telescopio, escopos habla estar vigilantes. Estar observando, a ver, este como que ya le vi la cola, no es oveja, es lobo, pero tienes que estar vigilante. Pero esa palabra es escopeo, escopos del griego, significa también apuntar a, señalar a, es decir, tenemos que señalarlos. Señalarlos no es juzgarlos. Señalarlos es decirles, hey, hermanos, tengan cuidado. La palabra de Dios profetiza, lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones, en los últimos tiempos si hay algo que se va a multiplicar es la maldad y los falsos profetas. Eso está profetizado bíblicamente, no es juzgar, es señalarlos y decirles, hermanos, tengan cuidado. Tienen piel de oveja, parecen San Agustín, San Pedro, tú los ves y parecen ángeles. Pero Pablo les llamó ministros de Satanás. ¿Es falta de amor de Pablo? No, estaba denunciándolo. ¿Estaba juzgando Pablo? No, estaba denunciándolos. A estos falsos profetas hay que fijarnos en ellos y aún, hermanos, aquí lo hemos hecho, señalarlos con nombre y apellido. ¿Por qué? Segunda de Timoteo 2:15. Fíjense la instrucción que le da Pablo, que ya la hemos leído a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, que es lo que predican estos, porque conducirán más y más a la impiedad. Y vean el versículo 17, lo que hace Pablo. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son ¿quién? Himeneo y Fileto. Los señaló con nombre. Le faltó el apellido pues a Pablo. Pero lo señaló, porque muchos dicen, ay hermano, no diga, ya ni los miren, aquí los hemos señalado con nombre y apellido. Trato a veces, ustedes ya los conocen, tampoco se trata de estarles haciendo publicidad cada domingo, no, pero ya los hemos señalado, los Carlos Luna, Maldonado, el de allá de Miami, Marcos Guido, Jesús Adrián, todos esos que se han apartado claramente de la palabra de Dios. Yo no tengo temor de señalarlos. Y insisto, a veces ya no lo hago porque ya ustedes lo saben y no se trata de pasarme la predicación dando nombre. No acabaríamos de tanto falso profeta que hay, de verdad. Y que muchos creen, ay, ¿a poco ese? ¿A poco no? Vea la luz de la palabra de Dios. Entonces, lo señalamos con toda claridad y dice Romanos 16, 17, les ruego, hermanos, que se fijen, que estén vigilantes, ¿verdad? Estamos ahí en Romanos 16, 17. Que estén vigilantes de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice? Y que os apartéis de ellos, ni sus discos compres. ¿Qué tienes que tener? Si sabes que es un falso profeta, ¿qué haces con sus discos? Jamás te los venden. Entonces, al señalarlos, no estamos juzgando, estamos
denunciando. Estamos teniendo discernimiento, diciendo a la gente, cuidado, hermanos, porque la palabra de Dios nos advierte una y otra vez, casi en todas las cartas de Pablo. En las de Pedro claramente hay advertencias de que en los últimos tiempos había este tipo de personajes que están violando el tercer mandamiento, que están tomando a la ligera el nombre de Dios falsamente, como lo estudiamos en las primeras enseñanzas. Entonces, porque mucha gente dice, pero si usa la Biblia, pero predica bien bonito, hermano. Hay milagros en sus reuniones. Predica bien bonito. Bueno, Cristo dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué dice? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y quiero decirles con toda claridad, la voluntad del Padre que está en los cielos para un pastor es que predique la palabra, no que haga un circo en la iglesia. En una iglesia, de plano hicieron un show de esos de mujeres que se cuelgan a unas telas, no sé cómo se llama esa disciplina. Es bonito, pero en la iglesia se hicieron un show para atraer gente. En otra iglesia aquí en Cuernavaca me contaba un hermano, el 16 de septiembre hasta un mariachi llevaron. Y fue, en lugar de predicación hubo mariachi. Y la palabra de Dios es muy clara en lo que nos manda. Y dice, fíjense el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echábamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos ¿qué? Ver milagros no significa que es de Dios. Hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad del Padre. Hicieron lo que quisieron y torcieron la palabra de Dios. Y la mala noticia, mis hermanos, es que esto no va a mejorar. A lo mejor alguno iluso dice, no, yo creo que ya van a volver a Dios todos esos falsos. No, la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3:13. Fíjense lo que dice, mas los malos hombres y los engañadores van a mejorar. Van a ser, ya se van a olvidar de la falsa enseñanza. ¿Así dice? No, irán de mal en peor. ¿Haciendo qué? Engañando y siendo engañados. O sea, la cosa no va a mejorar. Ni porque reprendas al espíritu del falso profeta. Se van a multiplicar. Cristo lo dijo, van a venir muchos en mi nombre. Las epístolas lo dicen. ¿Qué nos toca? Denunciarlos, estar alertas, fijarnos, escopeo, estar checando. Cuida a quién ves y quién oyes en internet. Luego, mira, luego empiezan, y es que a tal iglesia invitaron a un predicador que trae unción fresca. Entonces voy a oír, busca a quien te predique la palabra de Dios. No es que trae una nueva enseñanza, peor tantito, nueva enseñanza, necesitamos volver a las sendas antiguas, dice la palabra de Dios. Y estas son las sendas antiguas, no necesitamos nueva enseñanza. Aquí está esta enseñanza que Dios nos dejó desde hace cientos de años. Amén. Cristo dijo en Marcos 7:7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En la Biblia vemos cómo con toda claridad, y no es falta de amor, sino discernimiento y denuncia de estos falsos profetas, vemos con toda claridad a Pablo escribiéndole a Timoteo, escribiéndole a Tito, tengan cuidado. Fíjense lo que le escribe Pablo a Tito al respecto de los falsos, de los engañadores. Vean lo que dice Tito 1:10. Porque hay aún muchos contumaces. La palabra contumaz significa rebeldes. Estos tipos de predicadores son rebeldes a la palabra. No les gusta la palabra, así es que predican lo que se les antoja. Habladores de vanidades. Vanidades, cosas materiales. Dios te quiere hacer rico. O sea, su tema favorito es el dinero. Cada vez que se paran, Dios me habló. Generalmente hablan de dinero, fíjense. Dios me habló que los quiere prosperar. Dios me habló que te va a dar esa casa. Dios me habló ese coche que soñaste. Entonces, el Dios que les habla es el Dios del dinero. Pero por eso dice habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales, vean versículo 11, es preciso ¿qué? Tapar la boca, pero con la palabra, no vayan a ir allá al falso. Para empezar, sus guardaespaldas no te van a dejar llegar.
porque la mayoría de ellos tienen sus buenos guardaespaldas. Yo conozco aquí iglesias en Cuernavaca que ya los pastores están protegidos, no por los asaltantes ni por la inseguridad, porque ya para que los hermanos se acerquen hasta cita hay que hacer. Y para platicar con el pastor tienes que pasar con la secretaria, con el ujier, con el secretario de la secretaria, y ya, o sea, son unos superestrellas. Pero taparles la boca es con argumentos, con la palabra de Dios. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta. ¿Por qué enseñan? Por ganancia deshonesta, lo que no conviene. Uno de ellos, vean versículo 12, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, vean lo que le pide Pablo al pastor Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan a la verdad. Miren, podríamos seguir aquí, pero de verdad yo les recomiendo el tema de la prosperidad bíblica y de los falsos profetas. Ahí ampliamos de esto porque es una advertencia clara de la palabra de Dios. Y estos sobre todo, insisto, la doctrina que más ha permeado es esta doctrina de la prosperidad. Eres hijo del rey, como hijo del rey mereces lo mejor, tú aferrados al mundo, no entienden que las verdaderas riquezas son espirituales. Amén. Entonces suena bonito, pero son vanidades, te empiezan a hablar de las cosas materiales. Te llevan a mirar, la Biblia dice que no pongamos la mira en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, pero estos te llevan a poner la mira en las cosas de abajo, no en las de arriba. Por cierto, quiero hacer una fe de ratas, porque hace 8 días dije yo casi al final que por ahí anda un hermano de apellido Luna. ¿Se acuerdan que dije hace 8 días? Un hermano de apellido Luna. Bueno, no sé si sea hermano de alguien aquí. Ese señor Carlos Luna o Cash Luna. ¿De alguien es hermano? Porque hermano en Cristo no es un falso profeta. Entonces yo hace 8 días dije, aquí la fe de ratas, dije, hay un hermano de apellido Luna. Entonces, si no es hermano de nadie de aquí, entonces pues en Cristo no es un falso profeta. Y hace 8 días yo les decía que una de las frases que dijo, que la verdad hace 8 días sí entre la emoción, el coraje, de que dijo este hombre que Cristo murió en la cruz para que fuéramos ricos materialmente. Y les digo, eso es una barrabasada. Decir que Cristo fue golpeado, azotado, vituperado, pero sobre todo cargó en él lo que nosotros, el pecado de todos nosotros, dice Isaías, y sobre todo lo abandonó el Padre Celestial para pagar nuestros pecados. Y decir que lo hizo para hacernos ricos es una verdadera barrabasada, para no decir una palabra más fuerte como la que aprendimos hace 8 días en el hebreo. La Biblia nos manda a denunciarlos, a defender la palabra con argumentos, con la palabra. ¿Se acuerdan Judas capítulo 1? Bueno, en realidad es capítulo 1, versículo 3. Vean lo que nos manda. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles a que contendáis ardientemente por la fe que una vez que ha sido dada a los santos. ¿Qué necesitamos hacer? Contender ardientemente. La palabra epagonizomai significa luchar, significa defender, pero con argumentos. Nuestra arma para luchar es la palabra de Dios y el Espíritu Santo que está con nosotros. No es con espada ni con ejército, o sea, espada del mundo, pero sí es con esta espada. ¿Se acuerdan que en Efesios 6, en ese capítulo donde habla de la armadura del cristiano, cuál es la única arma de ataque? La palabra. Y cuando los denunciamos con argumentos. A ver, ese es un falso profeta porque continuamente enseña que Cristo murió para hacernos ricos, que pura prosperidad, y no habla verdaderamente del evangelio de Jesucristo. Lo estamos denunciando con la palabra, les estamos tapando la boca con el evangelio de Jesucristo. Entonces, en la teología de la prosperidad o en el evangelio de la prosperidad, pues te dice, tu padre es el dueño del oro y la plata, entonces tú debes estar forrado de plata y de oro. ¿Dice eso la Biblia, que Dios es el dueño del oro y la plata? Sí, Ageo 2:8. Mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. Pero ¿estará diciendo aquí Dios que lo que quiere es que te forres de dinero de este mundo?
Esta expresión lo único que habla es que Dios es dueño de todo lo que existe. Pero no es una invitación o no está fundamentando Ageo aquí que Dios quiere hacerte rico materialmente, porque la propia Biblia en Colosenses 3:1 que acabo de mencionar, Colosenses 1:3, 1 y 2, dice que si hemos resucitado con Cristo, busquemos ¿qué? Las cosas de arriba, no las de la tierra. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La palabra poner en la mira habla, pon tu interés, tu tiempo, tu dedicación, ¿a qué? A las cosas de arriba. Las de aquí abajo, dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿qué cosas? De las que hablan los versículos anteriores, los apóstoles estaban, ¿y qué vamos a comer? Y el Señor les dice, miren las aves del campo, no siembran ni ciegan y vuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces en Mateo 6:33 cuando dice, todas las cosas serán añadidas, se refiere a las cosas para nuestro sustento en esta tierra. Pero ¿cuál es nuestro deber? Buscar las cosas de arriba. Amén. Pero estos te llevan a poner la mira en las cosas de abajo. Están torciendo el evangelio, están violando flagrantemente el tercer mandamiento. Ahora, usan versículos fuera de contexto, mal interpretados. Por ejemplo, dice Marcos 11:24, este es uno típico que usan. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces te dicen, ahí está, todo lo que pidieres, ¿sí dice así? Sí. Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y entonces empiezan, ahí está, Dios, todo lo que pidas. Un predicador le dijo una vez a una persona, y lo hizo ahí en público, porque estaban orando por necesidades, y ella le pedía un vestido nuevo, y la hermana expresó y dijo, quiero un vestidito. Dijo, no, como un vestidito, usted es hija del rey, mire mi traje vale $3,000 porque soy hijo del rey. Fíjense, ¿alguien tiene un traje de $3,000? A lo mejor sí. Usted es hija del rey, dice la Biblia que todo lo que pidan orando, Él se los va a dar, así es que pídale los vestidos más lujosos, Dios puede. Claro, su traje de $3,000 lo obtuvo a base de engañarlos a ellos con su siembra y su pacta y con todo su rollo. Pero, ¿qué significa este versículo? Que entonces sí, pues dice, pide todo, pues quiero un Ferrari. El próximo domingo, hermano, no me ven porque le voy a pedir al Señor un viaje por toda Europa durante 2 meses. Y como dice que pida todo, me lo va a dar. ¿Se estará refiriendo a eso? ¿Qué contexto le da la propia palabra de Dios? Ahorita lo vemos, pero quiero que vean el apóstol Pedro, ya no Pablo, el apóstol Pedro, cómo se dirige a esos predicadores, a esos falsos profetas. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pedro dice, va a seguir habiendo falsos profetas, o sea, no se van a acabar. Pero vean cómo se refiere a ellos en el versículo 12. Y uno puede decir, ay, ese Pedro es falto de amor, está juzgando, pero vean lo que dice. Pero estos, ¿quiénes son estos? Los falsos profetas a los que se refirió en el versículo 1. Hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia destrucción. Muchos hoy le dirían, Pedro, no juzgues para que no seas juzgado. ¿Cómo que como animales irracionales? Bueno, pues es que esos son. Y ahorita les voy a enseñar un texto bien fuerte. Vean el versículo 14. Sigue Pedro describiéndolos. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. ¿Saben a quién atraen más esos falsos predicadores?
O sea, las almas inconstantes, ese que medio lee la Biblia, medio por ahí ora, y un domingo va a la iglesia y 3 no, y de repente, ay, es que oí un mensaje, un predicador, no sabes, trae una unción y trae no sé qué, y los seducen. Esa palabra seducir, los enamoran de verdad, se vuelven sus ídolos. Dice, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. O sea, lo único que quieren es lana y más y más. Y son hijos ¿de qué? De maldición. Y son hijos de... Pedro, no les digas así. Pedro no tiene temor de denunciar lo que es. Son hijos de maldición. Y vean lo que dice el 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Se acuerdan de Balaam? Por dinero estuvo dispuesto a profetizar contra Israel. Por dinero. Estos predicadores, mis hermanos, por dinero te pueden decir que eres un campeón. Tú eres lo mejor, viene lo mejor, tú eres un campeón, sigue así, eres hijo del rey. Por dinero te profetizan hasta que eres Superman si tú quieres. Por dinero, igual que Baal. Y así estos te dicen lo que quieras oír. Mientras tú siembres, pactes y los tengas estrenando auto cada año, te van a decir que eres lo mejor de lo mejor, que ustedes son la iglesia favorita de Dios, son la consentida de Dios y te van a decir lo que quieran. Pero vean cómo se dirige Pedro a ellos. Pablo, miren cómo se dirige Pablo a estas personas, cómo los describe, mis hermanos. Y de verdad es una descripción muy clara, si no de todos, pero sí de la gran mayoría, del 99% de los predicadores que salen en el canal de enlace. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa, 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa, o sea, diferente a esto, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, estos predicadores ya no se conforman con la Biblia. Hoy, hermanos, vamos a estudiar, les traje un libro, no, este libro está buenísimo. No necesitamos otra cosa. Ya no se conforman a la palabra de Dios. No creen que sea suficiente. No creen que es poder de Dios. Pero fíjense cómo los describe Pablo. Dice, está envanecido. Nada sabe. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Versículo 5. Disputas necias de hombres. Vean cómo se refiere. Corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman como piedad, como la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ahí déjame el versículo, Santiago. Fíjense esto es muy interesante. Yo les he dicho que muchas veces la Biblia, las traducciones pues a veces son muy benévolas con las palabras. Pero les voy a decir en griego y su traducción, ¿qué significa cada una de las descripciones de que están envanecidos, nada saben, deliran, son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad? Cuando dice Pablo está envanecido, utiliza una palabra griega, tufo. Suena como a tufo, ¿no? Y significa inflado, arrogante, presumido, hueco. Tú ves a estos predicadores y no, se sienten, bueno, tienen un tufo espiritual que huele a azufre, porque son ministros de Satanás. Entonces, lo primero que dice Pablo, que está envanecido, significa tufo, arrogantes, inflados. Pero luego dice, nada sabe. Ahí la palabra griega, oudei epistemai, significa ignorantes, que no tienen conocimiento de la Biblia. Entonces ya les dijo, inflados, soberbios, ignorantes, pero vean el número 3. Dice que también deliran. La palabra delira, noseo, significa enfermo de la mente, loco mental. Así les dice Pablo, estos son tan enfermos de la mente. Pero no solo eso, les dice también ahí mismo, corruptos de entendimiento. ¿Saben? Esa palabra significa que su mente y su intelecto están podridos. Dice,
su intelecto está podrido. Pero también número 5 dice que están privados de la verdad. La verdad es la palabra de Dios, pero la palabra privado, apostereo, de ahí viene apostasía. Apostereo significa que niegan la verdad. Entonces vamos a repasar. Pablo dice que quien no se conforma a la palabra de Dios y ahí anda predicando sus rollos, sus filosofías medio maquilladas con la Biblia, pero les dice arrogantes, vacíos, huecos, locos, ignorantes, enfermo mental, que su entendimiento está podrido y que son defraudadores, que no aceptan la verdad. Hoy en día muchos le dirían a Pablo, Pablo, no juzgues. Pablo, ¿cómo que están locos? Pues están locos. Claro que están enfermos de la mente porque tuvieron cierto conocimiento de la palabra de Dios y terminaron, como dice 1 Timoteo 6:10, por amor al dinero, desviándose de la verdad. Qué fuerte, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Es la descripción bíblica de la palabra de Dios, de esos que tuercen la palabra de Dios, que no se conforman a las sanas palabras de la Biblia. Y de hecho el versículo 5 dice con toda claridad, 1 Timoteo 6:5, cuál es el motivo por el cual hacen lo que hacen. Dice, disputas necias, hombres corruptos de entendimientos, privados de la verdad, que toman la piedad como ¿qué? Como fuente de ganancia. ¿Qué es lo que buscan esos? Tu dinero. Tu dinero. Pacta, siembra, Dios quiere tu milagro. Mis hermanos, de verdad, asaltan iglesias al por mayor, pero manipulando la palabra de Dios. Están, mis hermanos, violando el tercer mandamiento y sí nos corresponde vigilar, estar atentos, qué escucho, qué veo. Si conozco un hermano que ya fue seducido, pues trata de hacerlo volver a la palabra con la Biblia. Dile, mira lo que dice la Biblia, abre los ojos, mi hermano, ¿qué andas haciendo allá? Entonces, no es juzgar, es advertir de estos predicadores. Entonces, yo les decía hace un rato, porque me desvié un poquito, que sus versículos favoritos es, por ejemplo, Marcos 11:24, para decir que si tú le pides a Dios, Dios te va a dar todo lo que quieras. Y entonces te dicen, ahí está Marcos 11:24, os digo que todo lo que pidiereis orando, creéis que lo recibiréis y os vendrá. Entonces te dice, ¿qué te va a dar Dios? Todo lo que pidieres. ¿Qué quieres pedirle? ¿Tu casa en Tabachines? Ahí dice que todo. Pero miren, para empezar, lo primero que dice este versículo, que todo lo que pidiéramos, ¿qué? Orando. La palabra orar significa suplicar, rogar, clamar. Pero hoy te enseñan a que si tú quieres esa casa, tú dices, yo declaro que esa casa es mía. Ya no les enseñan a orar. Ahora, declara esa casa es tuya. ¿Estás enfermo? Declara que estás sano. Ya no es orar y clamar, Señor, en el nombre de Jesús tengo esta enfermedad. Si es tu voluntad y en tu gracia quiero que me sanes. No, ahora es declaro que estoy sano, decreto que estoy sano. Al más puro estilo de la metafísica que la meten a la iglesia, te empiezan a desviar del propósito de Dios. Es que le pidamos, que oremos y que roguemos. Y hoy muchos en las iglesias ya no ruegan. Ven bueno, un hermano un día me dijo, ese joven de la iglesia me gustó, declaro que es mi esposo. Entonces yo le dije, pues si no te le declaras, ¿qué va a ser tu esposo? Pero vean a lo que los llevan. La Biblia dice que todo lo que pidiéramos orando. Entonces vamos a suponer que alguien ya entendió, dice, ok, la cosa es orando, Señor, clamo, y clamo en el nombre de Jesús, esa televisión Ultra HDK de 4, ¿qué? ¿Cómo se llama? 4K, curva de 85 pulgadas, te lo pido, te lo suplico, ya estoy aplicando la verdad. ¿Será? Bueno, la Biblia todos sabemos que es un contexto, es un todo. Y estos versículos se complementan con muchos otros. Por ejemplo, Juan 15:7, fíjense, el secreto para que Dios conceda todo lo que le pidas. Si permanecéis, si realmente tienes una comunión real, perseveras, estás pegado a la palabra, si permanecéis en mis palabras y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, vean lo que dice, pedid todo lo que queréis y será hecho.
Número uno, vean el sí condicional. Es como cuando le dices al hijo, si lavas los trastes hoy, de toda la semana, el lunes te dejo salir 1 hora. ¿No? Hay un sí condicional. Sí, entonces. Entonces aquí dice que lo primero que debe suceder es que permanezcamos. Y esa palabra permanecer menor significa estar pegados a Cristo y a su palabra, una comunión, una vida de oración. Entonces sí puedes pedir todo lo que quieras, pero ahí les va una cosa. El que permanece en Cristo y en su palabra, difícilmente, por no decir imposible, va a empezar a pedir cosas superfluas. El que permanece en Cristo va a comenzar a poner su mira en las cosas de arriba. Él sabe que las cosas Él las añade y comenzará a clamar por la salvación de su familia. Comenzará a orar, Señor, úsame para llevar tu evangelio. Comenzará, como permanece en Cristo, como permanece en la palabra, su mente y su corazón van a ser cambiados y ya no lo verás orando un montón de cosas materiales y la casa y el viaje. Estará orando por las cosas realmente espirituales. Si permanecéis en mí, entonces Él te va a dar todo lo que has hecho, lo que le pidas. Será hecho, dice la palabra de Dios. Pero permanezcamos en Él. Y verás cómo cuando un cristiano permanece en Cristo y en su palabra, no va a andar buscando las banalidades de este mundo. Estará buscando las cosas de arriba y no las de la tierra. Amén. Pero, ¿por qué ese tipo de iglesias con estos predicadores están llenos? Porque esos predicadores les predican lo que quieren oír. Saben que el mundo está tras el dinero, tras el poder, tras lo material, ¿sí o no? Y entonces como esos predicadores saben que eso es lo que quieren, pues eso les predican. Tú puedes tener, Dios quiere más. O sea, fomentan su avaricia, su idolatría, porque dice Colosenses 3:5 que la avaricia es idolatría. Entonces, como saben que la gente es avariciosa, mira, ven, da dinero y Dios te va a dar. Si tú das 10, Él te va a dar 100 veces más. Y entonces la gente empieza a hacer cuenta. O sea, voy a dar 1,000 pesos. Yo les conté ese, pues no es testimonio, pero ¿han oído a Juan Ruiz Gili, un periodista? Y tiene ahí, la verdad es muy grosero pero un día él contó ahí en la radio que fue a Estados Unidos, no recuerdo dónde, hay un predicador que es uno de los líderes de los falsos profetas que se llama Joel Osteen. No sé si lo han oído hablar de él. Él fue invitado a esa iglesia. Juan Ruiz Gili no es cristiano, pero ni de cerquita, ¿no? Es ateo y quién sabe cuántas. Pero dice que lo invitaron a una reunión y que justamente estaba diciendo Joel Osteen que si tú dabas 10, Dios te va a dar 10 veces más. Entonces dice Juan Ruiz Gili, yo di $10, por si las dudas, dice. Si me va a dar 10 veces más, pues a lo mejor voy a tener 100. Fíjense, el mismo mundano dice, pues qué cosas son esas, ¿no? Él mismo cayó en el rollo y en el embrollo de este predicador. A veces los del mundo tienen más discernimiento que muchos dentro de la iglesia. Mejor él se dio cuenta, porque los llevan a poner la mira y Dios te quiere dar más y te empiezan, pero la palabra de Dios es clara. Si permanecemos, Juan 15:7, si permanecemos en Él y en sus palabras o sus palabras permanecen en nosotros, ahí sí pide lo que quieras y va a ser hecho. Pero yo te aseguro que cuando permanezcas en Él, tu entendimiento va a ser renovado. Por eso dice 1 Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y vean ahí ya la condición, conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. Ahí está clara la palabra de Dios. De verdad, mis hermanos, ahí ustedes vean, si les interesa el tema de la prosperidad bíblica de los falsos profetas, ahí hablamos ampliamente, pero mi intención era con estas dos enseñanzas, dejar muy en claro el punto de que un falso profeta o la predicación torcida de la palabra de Dios es violar el tercer mandamiento. La realidad es que la Biblia nos enseña muy distinto. Quiero terminar con una oración que hizo un profeta, un verdadero profeta en la Biblia, cuando tuvo necesidad. Qué bueno que no se encontró con esto, porque le hubieran dicho pacta y aquí Dios te va a hacer rico. Quiero que vean la oración de un verdadero profeta, Habacuc 3:1. Oración del profeta Habacuc sobre Gionot. Oh Jehová,
Fíjense esta oración. He oído tu palabra. ¿Qué hizo primero él? Oyó la palabra y luego ¿qué pasó? Y temí. Tuvo temor de Dios. Y miren su oración, dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. Y fíjense en qué consiste que avive su obra. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Si existe algo llamado avivamiento, sería que la gente se vuelva a la palabra de Dios. Que avive su obra es que la palabra de Dios sea conocida y que la gente se vuelva a la palabra. Pero sucede que el profeta vivía, por las consecuencias del pecado de Israel, una época de profunda pobreza económica. Producto del pecado de Israel, Dios los llevó a muchas circunstancias. Y en medio de esa circunstancia económica extrema, difícil, vamos a llamarle, en medio de una crisis económica, quiero que vean cómo terminó orando. Versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. O sea, él está orando: Señor, aunque no haya trabajo, aunque no haya comida, aunque no haya nada de eso, vean lo que dice en el versículo 18. Con todo, yo cancelo y reprendo el espíritu de pobreza. ¿Así dice? Con todo, yo declaro que no debemos ser pobres, que no debe haber escasez. ¿Así dice? Es muy triste. El otro día pasaron en la televisión porque hicieron una reunión hace como 3 años, más o menos 4 años, en el Zócalo de la Ciudad de México, y llamó tanto, fue una concentración de cristianos o de iglesias cristianas, llamó tanto que en la televisión abierta, los noticieros dijeron: pues ¿qué pasa ahí? Enviaron cámaras y salió un predicador, en el nombre de Jesús reprendemos el espíritu de narcotráfico del país, el espíritu de pobreza. Y qué vergüenza, mis hermanos. En lugar de predicar el evangelio reprendiendo el espíritu de pobreza, saben que lo que vive esta nación es a causa de su idolatría. Pero vean, la oración de él es: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Su gozo era Dios. Aunque no hubiera trabajo, aunque hubiera perdido el empleo, aunque no había comida, dice: con todo yo me alegraré yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos son salvos esta mañana? Tienes el mayor motivo para gozarte. Yo no sé si hay escasez en tu vida, si hay un problema económico. Yo no me voy a poner a declarar que se va a ir ese problema económico. Yo lo que te puedo decir es que si conoces a Dios, puedes vivir el verdadero gozo que nadie te puede quitar. El gozo de haber conocido a Dios, el gozo de tener la vida eterna, el gozo de haber sido perdonados y salvos por la gracia de Dios. Por eso él ora: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jamás declaró, jamás dijo: Dios, me tienes que dar, Dios, es el momento, soy tu hijo, ya diezmé, ahora sí, cáite, porque casi obligan a Dios a que los bendiga. Este es un verdadero hombre de Dios. Y quizás alguien esta mañana está pasando un momento de dificultad. Alégrate en tu Salvador, que Él se va a encargar de tu necesidad. Amén. Hace 8 días terminé y quiero volver a citarlo de verdad. Hablando de los falsos profetas, Martín Lutero dijo: el dueño de un prostíbulo no peca más que un predicador que no entrega el verdadero evangelio. El prostíbulo es tan ruin como la iglesia de un predicador. Qué grave es que un pastor que está para predicar la palabra termine torciéndola, está blasfemando y tomando en vano el nombre de Dios. Vamos a despedirnos orando a Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios nos llama a estar listos para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. El cristiano debe estar vigilante, mis hermanos. Tenemos un mandato muy claro, por supuesto, el más importante: ir y predicar el evangelio. Necesitamos ir y llevar el evangelio a quienes no conocen, pero también estar prestos a contender ardientemente por la fe.
Muchos profetas, dice la primera carta de Juan, han salido por el mundo. Estamos viviendo una época donde, mis hermanos, con un clic tienes una gama impresionante en la computadora de falsos profetas. Quizás hay iglesias en Cuernavaca que conoces, que tienes amigos conocidos que están ahí. Háblales con la palabra de Dios, contiende ardientemente por la fe. Estemos vigilantes. El Señor viene y viene muy pronto por su iglesia. Las señales están dadas. La apostasía, las guerras, rumores de guerras, los terremotos, todo está dado para que el Señor venga pronto. Pero de aquí a que venga, prediquemos la palabra y aún estemos alertas de estos lobos con piel de ovejas. Y también, mis hermanos, yo quiero orar que si hay alguien en esta mañana que tiene una necesidad en su economía, está pasando un conflicto en su trabajo, quizás fuiste despedido de tu trabajo, hay alguna circunstancia, pero eres salvo, conoces a Dios como Salvador, yo te digo como dice el profeta Habacuc, alégrate en el Dios de tu salvación. Él es tu Padre Celestial, Él tiene cuidado de ti. Yo no te puedo decir si te va a dar mucho, si se va a restaurar pronto tu situación, pero te puedo decir que tu Padre Celestial te ama y que está al cuidado de ti. Vamos a ponernos de pie y oremos a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Vemos en tu palabra que ese mandamiento que nos dejaste, ese tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, pues implica muchas cosas como lo hemos visto en estas 5 semanas. Yo te pido que pues lo que hemos aprendido a través de tu palabra quede muy claramente en nuestro corazón y estemos muy atentos de cuidar, de usar tu nombre con absoluto respeto y reverencia. Y más aún quienes, que debiéramos ser todos, pero quienes predicamos la palabra y llevamos el evangelio, lo hagamos con un temor de predicar y trazar la palabra de Dios claramente y sin querer ayudarle, porque tu palabra es poder de Dios para salvación. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.